Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva charla acá por el canal de Peregrina María, tanto de Zoom como de YouTube. Muy buenas noches para todos. Qué rico estar con todos ustedes en esta noche para hablar sobre una solemnidad muy especial para la Iglesia Católica, que es la solemnidad de la Ascensión del Señor al cielo. Y obviamente, ya próximamente también a celebrar la gran solemnidad de Pentecostés. Entonces, con esta La señorita piensa más de introducción mi que regalo. estamos Señor, teniendo, qué suerte vamos a tienes. iniciar ya nuestra charla. Hoy tengan sus Biblias en las manos porque es un tema muy bíblico, ¿sí? Obviamente vamos a tener parte de la historia de esta solemnidad, pero también vamos a hablar de esos textos bíblicos que nos resaltan esa solemnidad de la ascensión del Señor. Como dice allí, Juan 16:15 nos dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Uno de los textos muy especiales que nos resalta también el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a iniciar. Los invito para que nos coloquemos en esa disposición de oración y iniciar, como siempre, invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy te queremos dar gracias por tus bendiciones, por todo lo que nos has brindado en este amor que todos los días nos regalas. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos dejó un legado de amar al prójimo, de estar con los más vulnerables, de amar al enemigo y demás. Por eso, en esa solemnidad de la Asunción, cuando tu Hijo asciende a tu derecha, les deja una enseñanza y un legado a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Oramos por todas las personas que nos piden oración, por las personas enfermas, con alguna enfermedad terminal o que también por sus necesidades materiales. También oramos por los niños de todo el mundo, los que están viviendo un conflicto por las guerras. Te lo colocamos en tus manos, amado Padre, para que prontamente cesen todas estas guerras y de esta manera poder vivir en un mundo lleno de amor y de paz. Por eso dice así esa oración que hay en la diapositiva. Tu ascensión al cielo, Señor, nos llena de alegría porque el tiempo de quedarnos mirando ha terminado para nosotros y el momento de comprometernos ha comenzado. Lo que nos has confiado rompe el caparazón de nuestro individualismo y de nuestro quedarnos mirando, haciendo que nos sintamos responsables de la salvación del mundo. Señor, nos has confiado tu evangelio para que lo anunciemos en todos los caminos del mundo. Danos la fuerza de la fe como la que tuvieron tus primeros apóstoles, para que no nos venza el miedo, ni las dificultades nos detengan, para que ninguna incomprensión nos desanime, sino que siempre y en todo lugar seamos tu alegre noticia, una revelación de tu amor, como lo son los mártires y los santos y santas en la historia de todos los pueblos del mundo. Amén. Bueno, entonces con esta oración, haciendo referencia a la ascensión del Señor, no olvidemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que todos se quedaron mirando al cielo, ¿sí? Para mirar cómo la nube tapaba a Jesús, y es allí donde resalta esa parte de la oración, ¿sí? Quedarnos mirando, ¿sí? Nos quedamos mirando, pero nos hace una invitación muy grande, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los hombres llegaron allí y le dijeron, Galileos, no se queden mirando al cielo, ya es hora de salir a anunciar esa tarea que Jesús ha dejado. Y por eso ellos nos muestran allí que hay que salir, ¿sí?
la ascensión es ese momento especial. Entonces, tengamos muy presente eso en esta noche que vamos a hablar de esta solemnidad tan especial. Entonces, la fiesta o solemnidad de la ascensión del Señor ocurrió 40 días después de la resurrección, ¿sí? Jesús sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre. Y entonces tenemos que resaltar varias cosas acá, porque el día de la ascensión del Señor al cielo es el acto final de nuestra redención que Cristo comenzó el Viernes Santo. Es una festividad muy antigua de la Iglesia Católica. Ocurrió 40 días después de la resurrección del Señor, ¿sí? Entre los muertos en la Pascua. En este día de la ascensión, el Cristo resucitado, a la vista de sus apóstoles, ascendió corporalmente al cielo. Acontecimiento que lo narran obviamente los evangelios de Lucas, de Marcos y también Mateo toca una parte importante, pero el que finaliza todo esto es la continuación del evangelio de Lucas, que son el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso debemos tener presente que los Hechos de los Apóstoles es esa conclusión de el Evangelio de Lucas, porque cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y nos vamos al Evangelio de Lucas, al inicio nos dice algo muy especial, ¿sí? Y hay que resaltarlo, obviamente, hoy, para que lo tengamos muy presente. Dice así. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han tenido componer la narración de las cosas realizadas entre nosotros, según lo que nos ha enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares. Y el inicio del libro de los Hechos dice, querido Teófilo, en mi primer libro, es decir, en el Evangelio de Lucas, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había elegido. Entonces, es una continuación para comprender la tarea que se le dejaron a estos hombres y también mujeres que estuvieron acompañando todo este momento de Jesús. Entonces realmente tenemos una gran tarea cuando obviamente comprendemos que estamos llamados a seguir con el legado de los apóstoles. La festividad de la Ascensión del Señor es tan importante que el credo de la Iglesia Católica contiene esta afirmación en las palabras del credo, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Lo recitamos en la misa, ¿sí? Lo recitamos. Entonces, démonos cuenta que la ascensión realmente es una festividad para reafirmar lo que dicen los evangelios, pero también lo que los apóstoles fueron testigos oculares. Y siguió una tradición oral para comprender esto. Y luego, obviamente, pues tenemos el texto en nuestros hogares para seguir leyendo esa palabra a la cual Jesús nos está llamando a seguir el legado. Entonces, tener presente eso. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Negar la ascensión de nuestro Señor es tan grave como la negación misma de la resurrección de Cristo. Entonces, miremos, queridos hermanos y hermanas, que realmente esta solemnidad, 40 días después de la resurrección, nos está abriendo el camino para comprender. Jesús sube al cielo, a la derecha del Padre, pero también nos compromete en la tarea de la evangelización, ¿sí? Entonces, es sumamente importante esta parte. Entonces,
La ascensión corporal de Cristo prefigura nuestra entrada al cielo. De allí que nos quiere decir, Jesús obviamente nos está mostrando que Él abre las puertas del cielo, ¿sí? Para que nosotros también tengamos presente que Él resucitó por amor del Padre y nosotros resucitamos porque también somos hijos e hijas de Dios y tenemos una tarea de vivir realmente de una manera a la voluntad de Dios. Jesús lo hizo, cumplió la voluntad del Padre, tuvo un momento difícil allí en el huerto de los olivos antes de pasar a su pasión, pero dijo que ese cáliz obviamente lo iba a beber. Y desde allí empieza, como decía ahorita, el Viernes Santo es un proceso para comprender que desde ese Viernes Santo su pasión y muerte pasa ahora a algo más especial, que es resucitado, abre las puertas del cielo, por eso asciende al cielo, dejando claro que todos nosotros también vamos a alcanzar esa vida eterna. En la humanidad redentora, Cristo no solo ofreció la salvación a nuestras almas, sino que comenzó la restauración del mundo material mismo a la gloria que Dios quiso antes de la caída de Adán. Y por eso lo dice en Hechos, ¿sí? En el libro de los Hechos, lograron levantarse hasta que una nube se los quitó de la vista. En el Salmo 46 dice, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Y por eso esa imagen, pues obviamente nos resalta ese momento de ese salmo, ¿sí? Luego, en Efesios capítulo 1 versículo 17 al 23 y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Entonces, miremos cómo la palabra de Dios nos está resaltando esta solemnidad tan importante, ascensión del Señor, ¿sí? Y luego Marcos 16, capítulo 16, 15 al 26 dice, después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Entonces, estamos realmente ante una solemnidad que nos está mostrando realmente cosas importantes, ¿sí? No es solamente vivir ese día, la celebración eucarística, sino realmente mirar todo lo que Jesús nos deja en su palabra para seguir esa misión que tenemos en la iglesia. En el día de la ascensión, Jesús subió al lugar donde no se había ido. Cuando había dejado de estar a la derecha de Dios, ¿sí? A su lado, cara a cara con Él, entonces, ¿para qué este trayecto? Es decir, porque vino en carne, ¿sí? Porque Él fue el elegido para poder salvarnos. Todo el Antiguo Testamento nos habla del momento en el cual muchos profetas, muchas personas empezaron toda una tarea para salvar al pueblo de Israel. Pero solo el Hijo de Dios, Jesucristo, era el que podía hacer esta gran tarea. Nadie más, nadie más. Él era el único que podía entregarse para nuestra salvación. Y por eso es esa unión del Viernes Santo con esta solemnidad, ¿sí? Allá la cruz, ¿sí? Un momento en el cual todos nosotros tenemos que tener presente eso, ¿sí? La cruz, que significa un momento de elevación, lo levantaron. Y todo mundo que estaba allí lo vio levantado, clavado en una cruz. Pero la ascensión también lo levantó Dios Padre para que volviera a su lado. ¿Y quiénes estaban presentes?
los testigos oculares de todo lo que hizo Jesús, los 11 más las mujeres, ¿sí? Por eso es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la ascensión, ratifica quiénes estaban presentes en ese momento de la ascensión. Y ahorita lo vamos a escuchar, porque es algo muy importante para la iglesia, reconocer que estuvieron tanto los discípulos como la Santísima Virgen María, que fue la que estuvo allí para que ellos no se dispersaran, sino que fue esa columna fuerte allí para ellos y no dejarlos correr del miedo. No, Jesús murió y ta, tenemos, no, aquí hay otra cuestión y es María la que sigue, corredentora, corredentora allí en esta tarea. Entonces, la ascensión es sin duda un misterio de la vida de Cristo poco meditado. Sin embargo, adquiere especial importancia porque es parte de la resurrección de Cristo. No se entendería la resurrección sin la ascensión. Vea que algo muy importante ahí. No se entendería la resurrección sin la ascensión. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a comprender esto? Claro, los discípulos conocen a Jesús, ¿sí? Empezó a hacer milagros y empezaron a llegar varias personas. Jesús elige a 12, pero esos 12, pues obviamente con el que lo entregó, pero esos 11 vinieron a comprender todo, todo en un momento crucial. No solamente en el momento en que se les apareció, ¿sí? Cuando resucitó a María Magdalena allá en el sepulcro, ¿sí? Ve y dile a ellos que nos vemos en Galilea, ¿sí? Y ella lleva el mensaje, ¿sí? Y es algo sumamente importante para toda la fe de nosotros. Jesús resucita, pero esos hombres seguían dudando, ¿sí? No olvidemos el momento en el que Jesús llega, la paz esté con ustedes, pero faltaba uno y le cuentan, Jesús resucitó y hasta que yo no meta mi mano en su costado, mis dedos en sus llagas, yo no creo. Y llega Jesús y se presenta, ¿sí? Y ahí sí cree. Y le dice Jesús, ven, trae tu mano, métela en mi costado, trae tus dedos, mételo en mi... Y cree, y cree. Y por eso él dice, Señor mío y Dios mío. Y es una de las palabras, una de las frases que siempre es muy bella decirla interiormente, en el momento de la elevación del sacerdote, cuando coge la hostia en sus manos y está en la transustanciación, ahí levantando su hostia y la presenta a toda la asamblea, allí mirando cada uno de nosotros esa hostia que está allí presente Jesús, uno dice, Señor mío y Dios mío. Y cuando levanta el cáliz, también debe uno decir, Señor mío y Dios mío, porque está presente. Jesús se hizo presente en ese momento. Por eso el signo de levantar, de elevar, mire, estamos también en la Eucaristía viviendo ese momento de mirar a Jesús levantado. Y la Eucaristía es la salvación, es nuestro alimento de salvación, alimento espiritual. Entonces, realmente, todo lo que vivimos nosotros durante la Eucaristía es reconocer, vivimos todos estos momentos, la pasión, muerte y resurrección, ¿sí? Y también la ascensión. Entonces, de entre las muchas enseñanzas de la ascensión, podríamos considerar estas dos. Cristo fue levantado de la tierra para atraer a todos hacia Él. Juan 12:32. ¿Mm? Y para sentarse a la derecha del Padre, como profesamos en la oración del credo cada domingo o también cuando hacemos el Santo Rosario. Entonces, no podemos nosotros sino comprender estas dos cosas. Los discípulos, los discípulos se volvieron con gran alegría y bendiciendo a Dios. Algo muy importante.
agradeciendo, digo, bendiciendo y alegres, sumamente trascendente. Nosotros después de leerlo, de leer cada uno de estos evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, obviamente estamos llamados a meditar y esa meditación a comprender es que no se dan cuenta de que se había marchado el maestro. En nuestra fe a veces nos marchamos, nos alejamos y volvemos y así, a veces como un yo-yo, nos vamos un tiempo y regresamos, ¿sí? Y no debería ser así. La fe debe ser viva, la fe debe ser fuerte para seguir caminando, como decía el Papa Francisco, teniendo esperanza. La esperanza no la podemos perder. Y algunos de esos discípulos la estaban perdiendo, pero viendo este acto de la ascensión, cambiaron. Y es sumamente importante. Quiero que tengamos algo muy presente hoy, la palabra de Dios y la ascensión del Señor. Y es esto, para que lo tengan muy presente ahí en sus Biblias, para que empecemos a buscar. ¿Listo? Y es Mateo 28, 16, 20. Marcos 16, 15 al 19. Lucas 24, 43, 52 y Hechos de los Apóstoles del capítulo 1, 5b al 11. Espero que podamos comprender estas cuatro textos que tengo para hoy, para que ustedes lo tengan muy presente y nos demos cuenta cómo los evangelistas nos muestran ese momento de la ascensión. Y dice el primero, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado, y al verlo, lo adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces. Mira, ¿sí? Algunos habían dudado hasta entonces. Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y señalándoles a guardarlo todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego, obviamente, no tenemos el texto de Marcos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que Necesario. crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estos prodigios. En mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes y aunque beban veneno, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Jesús, después de haber hablado con ellos, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Luego Lucas nos muestra la siguiente narración. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las escrituras. Ustedes son mis testigos de estas cosas. Saben que voy a enviar lo que ha prometido mi Padre. Por ustedes, por ustedes, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Cuando hablamos de la ciudad, hablamos de Jerusalén, ¿sí? Los sacó hasta cerca de Betania, levantó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y subió al cielo. Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Mateo Estaban continuamente en el templo 22. bendiciendo a Dios. Entonces,
Mira cómo cada evangelista nos está hablando del momento de la ascensión. Y llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde realmente allí podemos ver, digámoslo así, continuación del evangelista Lucas. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Está anunciando Pentecostés, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos. ¿Mm? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, lo vieron subir hasta que una nube lo ocultó a su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se iba. Y luego, dice el texto bíblico, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que acaba de subir al cielo volverá tal como lo han visto irse al cielo. Entonces, tenemos que tener presente cada uno de estos textos bíblicos. Mira, tan especial, ¿sí? Espero que cada uno haya tomado el texto bíblico y cada uno tenemos unas traducciones diferentes, pero sumamente importantes. Y por eso debemos reflexionar. Ahorita vamos a ver el mismo cuadro, pero resaltando algunos aspectos sumamente importantes, ¿sí? Entonces, en Mateo dice, los 11 discípulos fueron a Galilea al monte que Jesús había señalado. Y en el Evangelio, cuando se encuentra con María Magdalena, ¿sí? Le recuerda que tenía que ir a Galilea, que el encuentro iba a ser en Galilea, ¿sí? Y resalto esa parte de algunos habían dudado hasta entonces. ¿M? Algunos del grupo seguían dudando, ¿sí? No estaba una fe firme allí con ellos. Entonces, muy importante eso. Y les dijo, mire, es una afirmación tan importante, ¿sí? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, hay que verlo desde esa mirada de fe, poder en el cielo y en la tierra. Y entonces, ahora sí, podemos resaltar lo siguiente. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos dice, obviamente, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Hay un, hay toda una enseñanza porque como el primer evangelio que se escribió es Marcos y estamos hablando de el Evangelio de Mateo, ¿sí? Y Lucas, ellos tomaron, ¿sí? Marcos es fuente para que los otros evangelistas escriban el Evangelio, ¿sí? Es fuente. Como el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento fue la carta a los tesalonicenses de Pablo. Pero el primer evangelio que se escribe como tal es Marcos. Pero en el canon de nuestra Biblia aparece es Mateo. ¿Sí? Mateo. Para que lo tengamos presente, es una formación, entonces también es importante tener estos datos allí. Entonces, miremos id y también Mateo tiene id, pues vayan por todo el mundo, sean mis discípulos bautizando se salvará, el que no se bautice se condenará. Entonces, muchas palabras importantes. Y resaltemos aquí esa parte en rojo. A los que crean les acompañarán estos prodigios, ¿sí? En mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes y aunque beban veneno,
no les hará daño, pondrán sus manos sobre enfermos y los curarán. Muy importante esa parte, importantísima. Unos prodigios y se cumplieron en los discípulos. Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Termina el texto de esa manera. Y luego resaltamos aquí el Evangelio de Lucas con su continuación de los hechos de los apóstoles. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las escrituras. Creo que es mejor tomarlo completo porque los puntos suspensivos obviamente es porque no habría espacio para escribir allí, ¿cierto? Entonces dice así. 45. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las escrituras y les dijo, estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día y que hay que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, ¿sí? Comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Sabed que voy a enviar lo que os ha prometido mi Padre. Por, por vuestra parte, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, levantó las manos y los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y subió al cielo. Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Entonces, el color verde es para observar las situaciones que se estaban presentando con los discípulos, ¿sí? Con los discípulos, ¿sí? Color amarillo es para que nos demos cuenta de la importancia, ¿sí? Que les resalta a ellos, obviamente. Y el rojo es para que es la parte fundamental. Levantó las manos y los bendijo, mientras los bendecía, se separó de ellos y subió al cielo. Y luego volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Es una forma de comprender los textos sagrados y es una invitación que yo les hago. Cada vez que hagamos una reflexión o una meditación de la palabra, utilicemos colores y resaltemos las cosas que nos llaman la atención. ¿Ah? Podemos tener una Biblia de estudio a la cual podemos resaltar con colores y otra, una Biblia sin rayar para que sea también para tenerla ahí en nuestro cuarto o en un lugar especial en nuestra casa. Es una forma de estudiar la palabra de Dios. Y lo otro es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Y dice así. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días, resaltando a el momento de Pentecostés. Por eso decíamos ahorita, 40 días después de la Pascua y faltan 10 días para esa gran celebración, ¿sí? Pentecostés, 50 días, ¿sí? Para vivir esa llegada del Espíritu Santo, esa fuerza para que la iglesia, es decir, los apóstoles, predicaran todo lo de Jesús y llegar a ese mensaje a todos nosotros. Y entonces por eso dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos. Es otra vez esa palabra, mis testigos. Por eso es que cuando recibimos el sacramento de la confirmación nos volvemos testigos de Cristo, testigos de Él, ¿sí? Y luego dice, sean testigos en Jerusalén, la ciudad santa, en toda Judea. Recordemos que cuando estuvo de rey Salomón, cuando murió, se dividió entonces Israel y Judea, ¿sí? Judea. Entonces, habían dos partes. En Samaria, ¿sí? Se recuerda a ese pueblo cercano a los judíos, donde obviamente reconocieron también a Jesús como el Mesías, cuando habló con esta mujer allá en el pozo,
¿sí? La samaritana, ¿sí? Y es eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer de la palabra de Dios. Entonces, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso hoy en día salimos a predicar a ese mandato con nuestro testimonio de vida, con nuestra familia, en la parroquia, en los grupos de oración, para que la palabra sea el pilar de toda nuestra fe. Y dicho esto, lo vieron subir hasta que una nube se ocultó de ellos, ¿sí? Lo ocultó, ¿sí? Para que las nubes obviamente fueron como ese momento crucial. Y ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se iba. Y dice más adelante, ¿sí? Dice así cuando se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos. Y en la primer, y en el Evangelio de Mateo, miramos en Galilea. Entonces hay un hilo conductor desde Mateo hasta Hechos de los Apóstoles. Los discípulos fueron a Galilea y acá le está diciendo estos hombres que se aparecieron, Galileos, le está diciendo, oiga, ustedes son Galileos, pero tienen una tarea, ¿cierto? ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que acaba de subir al cielo volverá tal como lo habéis visto irse al cielo. Y como les decía, como no puedo, no cabía más el texto ahí, dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, lo que se permitía andar en sábado, y así que entraron, subieron a la estancia de arriba, donde se alojaban habitualmente. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos constantemente hacían oración en común con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces nos damos cuenta de esta enseñanza sobre desde la palabra de Dios, la ascensión del Señor. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. Juan 16:28. Bajo Dios y subió el hombre, lo dijo San Ambrosio. La carne de un hombre, de un verdadero hombre, entra ahora a formar parte de esa nueva vida y se hace eternidad. Ninguna otra religión se había atrevido a tanto cuando se acusa al cristianismo de menosprecio de las realidades temporales, de temor puritano a la carne. Es que realmente no se ha entendido nada de nada. Esta carne que ahora asciende a los cielos y se incorpora al Padre es una carne sin pecado, pero no por ello menos carne, carne transfigurada, pero carne radical y absolutamente humana. Con esto quiero decir que debemos reconocer tanto la humanidad de Jesús como su divinidad, ¿sí? No podemos separar la humanidad de Jesús y la divinidad. Hay que tenerla incorporada, hay que reconocerla, ¿sí? Entonces, así debemos mirar lo que es la solemnidad de la ascensión, dejando una tarea a unos hombres que ha sido una tarea que ha trascendido la historia y que hoy debemos nosotros seguirla anunciando, seguirla viviendo, ¿sí? Y es sumamente importante. Por eso resalto otra de las cosas fundamentales de esta ascensión, su valor para las tres clases de hombre, el religioso, el pagano y cristiano. El religioso.
aquellos para quienes la tierra no vale nada y el cielo lo es todo. El pagano, aquellos para quienes la tierra lo es todo y el cielo no es nada. El cristiano ve la tierra en el cielo y el cielo en la tierra. Miren esas tres formas de ver a los tres hombres, tres clases de hombres. Entonces, ¿en qué lugar te pones tú? Esa es la pregunta. ¿Estás como religioso, como pagano o como cristiano? Y por eso debemos tener presente la ascensión por la fuerza del Espíritu que lo resucitó de entre los muertos, se hace más íntimo a nosotros que nosotros mismos, de tal modo que Pablo puede llegar a decir, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, versículo 20. Hay que entenderlo de esa manera. Hay que, como se dice, hacer una introspección de esa frase. Vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Él es el que asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, dice el Salmo. Pero tengo que reconocer que eso que me está diciendo el Salmo lo tengo que tener por medio de la fe en mi ser, en mi corazón, en mi vida espiritual. Si no es así, entonces, ¿qué estoy viviendo yo y en qué plano estoy? ¿En el religioso, el pagano o el cristiano? La ascensión, para finalizar, quiere decir en primer lugar que Jesús, el Hijo del Hombre, vive a pesar de nuestras formas de a veces negarlo, de a veces ser como somos, porque tenemos un libre albedrío, pero cuando vivimos en la fe de la Iglesia Católica, tenemos claridad a qué estamos llamados. Pero quiero decir también que Jesús vive ahora en el seno del Padre. ¿Qué otra cosa es el cielo que puede ser el cielo si no es en el mismo Dios? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué otra cosa es el cielo? ¿Qué puede ser el cielo si no es el mismo Dios? En el principio del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que Dios estaba presente con su Hijo Jesús en espíritu y con el Espíritu Santo. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro que nuestra vida de fe va caminando con esa voz que nos dice, vamos siendo caminando con testimonio de fe, ¿sí? Para que lo que hagamos acá se convierta en ese cielo, en el amor al prójimo, en el servicio a los demás, en el perdón al, al hermano y a la hermana. Si hacemos eso, obviamente estamos cumpliendo lo que Jesús nos dejó. ¿Mm? Decir que Jesús se fue al cielo es decir que se fue al Padre de donde había venido, ¿sí? Dios es el otro, ese otro con mayúscula, el ente con esa E mayúscula, ese ente superior, a quien Jesús nos enseñó a llamarlo Padre nuestro, Padre nuestro. Si ya entre nosotros cada uno es para otro inaccesible en su intimidad como ser humano, entonces realmente cada uno va a comprender que ese Jesús que se hace presente en la Eucaristía y que se queda con nosotros en el sagrario, pues tiene el poder. Se me ha dado poder en el cielo y en la tierra para que comprendamos y
Que quede claro esta parte, para que comprendamos que Él lo es todo, ¿sí? Él lo es todo frente a esa ascensión. Subió al cielo, pero quedó en una presencia viva para que tengamos fe, una fe grande, una fe que lo puede todo, porque para Dios y para Jesús no hay nada imposible y que nosotros con la fuerza del Espíritu Santo comprendamos esto. Y finalizamos con esta parte. Y así dice esta, digamos, enseñanza final. La elevación de Cristo en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 662. Por ello, encontramos en la cruz el inicio de su ascensión y todo con este único fin, atraer a todos los hombres hacia Él. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés, haz un estandarte de una serpiente, porque los estaban picando las serpientes. Y quien mire la serpiente, ese estandarte de la serpiente se curará. Y nosotros, cuando miramos a la cruz, al crucificado, no nos quedamos ahí con Jesús crucificado. Entendemos, así como se los dijo, lo dice el Evangelio, les abrió el entendimiento. El entendimiento se nos abre gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y es allí donde nosotros sabemos que la cruz es el camino para llegar al cielo. Jesús aceptó subir a la cruz para mantenernos unidos a Él, para que ninguno se perdiera. He aquí la grande y única inspiración de Cristo en la tierra. Nosotros, ¿cuándo fue la última vez que dirigimos una oración de alabanza, de gloria, de adoración, como los hicieron los apóstoles? Con esa pregunta quiero concluir esta enseñanza de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches, John Jairo. Muchas gracias por la enseñanza. La verdad es que eso, yo soy muy visual, entonces al ver los cuadros me ayudó bastante. Buenas noches, señor Jaro. Bendiciones para todos. Buenas noches. Una Buenas pre- noches. Mi pregunta es que estábamos hablando una amiga y yo un tiempo atrás sobre el bautizo. Entonces, me quiso como una dudita porque decía, no, porque a Jesucristo lo bautizaron cuando era adulto. ¿Por qué a los niños lo bautizan pequeños? Eh, Esas, porque a Jesucristo nunca lo bautizaron después de grande. Cuando él nació, lo presentaron en el templo. Los niños no se bautizan. Les digo, entonces o sea, mi respuesta fue, bueno, como el Señor se mandó a bautizarse uno por prevención, como dice, en la fe católica ya lo estamos haciendo de pequeños cristianos, seguidores de Cristo, con el bautizo. O sí, sea, es el primer fundamento de la fe que nosotros como padres le inculcamos a nuestros hijos. Ya esa es la semilla que vamos sembrando en el camino para la salvación. Ahora, después que uno crezca y se desvíe del camino, como adulto es otra cosa. Pero ya uno como padre, como cabeza de familia, ya tratando de sembrar la semilla de seguir a Cristo. Corríjame usted. bueno, es una pregunta muy interesante. Obviamente tenemos los 7 sacramentos, están en la Sagrada Escritura. Obviamente tomamos desde el bautismo de Jesús. ¿Y por qué no nos bautizan a la misma edad de Jesús, a los 30 años? No. La Iglesia Católica, desde su sabiduría, desde la presencia del Espíritu Santo, obviamente, tenemos claridad de que para poder ser parte de la Iglesia Católica, iniciamos desde
ser criaturas desde principios de haber nacido. Esa es la importancia de por qué nos bautizamos como niños. Digo, en la edad primaria, ¿cierto? Por eso dice sacramentos de iniciación cristiana. ¿Y quiénes están presentes en el bautismo? Están los padres y padrinos que necesitan guiar a ese niño o a esa niña que está Ujú. siendo aceptada en la Iglesia Católica con el primer sacramento. ¿Sí? Y en el primer sacramento está presente también el Espíritu Santo. No olvidemos que en cada uno de los sacramentos está la presencia del Espíritu Santo fundamental, ¿sí? Como un Pentecostés pequeñito, porque el Pentecostés grande es cuando hacemos la confirmación, ¿cierto? Entonces, en la Iglesia Católica empieza todo este proceso de bautizar a los niños desde más o menos siglo primero, siglo segundo después de Cristo. Entonces, para que lo tengamos presente. Muchas gracias. Ok. Ya las iglesias separadas del catolicismo sí tienen esa línea de bautizar adultos. Y nosotros también hemos bautizado en la Iglesia Católica personas adultas, se llaman catecúmenos o neocatecúmenos, personas que no conocen el proceso de la Iglesia Católica, lo conocen ya adultos y se quieren bautizar. Por eso en Esa. la vigilia pascual a veces hay bautizos de personas adultas, ya con mucha Ujú. conciencia de su vida y de su fe. John Jairo, Bien, digo. ¿qué tan conveniente es esto que tú estás mencionando ahora con respecto al bautizo? El que las familias o muchas familias vayan dejando a sus hijos sin ese sacramento, aunque lo van conduciendo y le van enseñando, pero dicen que él decida al final, y el final Sí, sería ese momento de los 30, 33 años. Y hay quien se llega a bautizar, se confirma, hace la primera comunión cuando se va a casar, porque si no, no lo casan. Pero yo pregunto, sí. ¿qué tan consciente puede ser una persona ya a esa edad para tener todos los sacramentos? Sí, Juanita, una pregunta también muy profunda, muy interesante, porque obviamente en la Iglesia Católica lo que se busca en la formación de la fe es que los padres sean los primeros que enseñan la fe, son los padres, y luego Ujú, viene un proceso, claro, cuando tú vas y llevas a tu hijo para que se forme para la primera comunión, luego lo ujú, llevas para que se forme para la confirmación y luego vienen los otros sacramentos. Por eso son sacramentos de iniciación cristiana y ujú, sacramentos ya, obviamente, para nuestra formación ya consciente de fe, que tú eliges ser sacerdote o casarte, ¿cierto? Y frente a esto, pues es que es muy complicado y yo lo he dicho muchas veces a muchas personas que necesitamos ese caminar en la fe, porque cuando dice, no es que me quiero casar con una persona y ella es católica, pero yo no he recibido ningún sacramento y hacen una formación que no es formación, o sea, uno así formarse en es. dos domingos para un sacramento y en las celebraciones usted lo bautizan, usted lo hace la primera Ujú, comunión, y después al otro día, a la otra semana se casa, no es consciente de lo que está recibiendo, ¿sí? Lo hace porque se va a casar. No lo hace consciente como lo hacen unos papás que tienen todo un proyecto de vida de fe y sabe que mi hijo, nació mi hijo, esperamos unos meses, lo bautizamos, nosotros lo vamos a guiar en la fe, ¿sí? Luego ya tiene edad para hacer la primera comunión, entonces aquí está, ¿sí? Y por eso es muy especial cuando leíamos los textos de esa parte, ¿sí? Vayan y prediquen. El que crea sea bautizado y se salvará, pero el que no crea se condenará. ¿Sí? Pero también tenemos que tener presente que tenemos un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Que hay un bautismo en el Espíritu Santo. En la Iglesia Católica ese carisma que lanza el Espíritu Santo de los carismáticos, ¿sí? Que allá con todo lo que es esa vivencia de esa parte fundamental de muchos hombres y mujeres que
siente el bautismo del Espíritu Santo y uno también lo puede sentir, obviamente, en el día de su confirmación, pero muchas personas se unen a la iglesia en ese bautismo espiritual, cuando hay sacerdotes que tienen ese don, imponen las manos y la persona se cura de alguna enfermedad, ¿sí? Y yo he tenido esa particularidad de estar presente en bautismos del Espíritu Santo y realmente hay sacerdotes que Dios los toca de una manera tan profunda, tan como decir, llenos de ese Espíritu Santo para hacer esto y que nosotros seamos testigos oculares de esa presencia de ese Espíritu Santo hoy en día es algo muy bello en la iglesia, muy, muy bello. Ujú, Entonces, yo creo que necesitamos ese proceso de caminar y no que en un fin de semana nos digan esto, léase estas partes del catecismo, apréndaselas, se las pregunto después y recibirá el sacramento del bautismo, léase esto del catecismo para recibir Pero es leer, no hay una vivencia. ujú. No sé en México o en Estados Unidos cómo será el proceso de formación para un sacramento. No sé si es un año o 2 años o en ese sentido, que es necesario, obviamente, la formación. Sí, la formación en el sacramento es fundamental. Ujú. Juanita. Fíjate que el fin de semana estuve en una iglesia cerca de Puebla que se llama la iglesia de Santa Isabel de Portugal, en un pueblo muy chiquito que se llama Tepetzala. Y ahí Ujú. me dio mucho gusto ver que junto a todas las hojitas de las amonestaciones para los matrimonios, hay los requisitos para que puedas ir, para que te puedan recibir los papeles para la amonestación. Y esos papeles, uno de ellos es que tienes que ir 45 días a pláticas reconfirmatorias de sacramentos Es que eso es y te fundamental. dan un horario de las 7 de la noche para que no haya pretexto, porque además platiqué con el padre que se llama Francisco, tuve el placer de conocerlo, y le digo, oiga, padre, ¿y esto de dónde salió? Y me dice, pues salió de mí, porque el pueblo está muy descarriado. Y resulta que hay Ujú. muchos que se bautizaron, pero no saben ni siquiera qué es eso. Entonces yo tengo 3 años aquí y al año siguiente que llegué, dije, ¿te quieres casar? Pues tienes que reconfirmar tu religión. Si no, no hay Ujú. casorio. Y Es que entonces eso dice, lo es... pongo a las 7 de la noche para que vengan. Y tienen que ir a la plática los novios, los futuros esposos, los padrinos de velación, los papás, tanto del novio como de la novia. Y Pues un eso es día una buena antes, formación. sí, y un día antes vuelven, el padre les vuelve o les reconfirma el bautizo, la comunión y la confirmación. Y ahora sí, al día siguiente, pues casar. Eso me encantó. Sí. Claro, es que tiene que ser así. Por ejemplo, Ujú, Ricardo, que también tiene esos cursillos de formación de futuras parejas para el matrimonio. También ujú, tienen que tener un proceso. No sé, no es que me quiero casar y otro día me caso. No, tienen que tener una claridad frente a esto. Entonces, es un Sí, sacramento, no es cualquier claro. cosa. sí. Entonces hay que tenerlo muy presente. Sí, me va a permitir platicar, o decir algo muy breve. Preguntaban que dejar a los niños que escojan más adelante, cuando sean adultos, si quieren bautizarse o no. La verdad es que hay que pensarlo bastante bien y muy Ujú, maduramente, porque uno de los beneficios de bautizarte de pequeño, o de bautizarte, sea cuando sea, es la presencia del Espíritu Santo. claro. Dice aquí, en el nombre del bautismo, los creyentes reciben, en el momento del bautismo, los creyentes reciben la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, lo que les dará la fuerza y el poder para vivir una vida santa y agradar a Dios. O sea, ¿quieres ¿quieres el Espíritu Santo con tu hijo? No, mi hermano. O sea, es la pregunta. El Espíritu Santo es la Ujú, que la voz que le está diciendo a tu hijo, esto está bien, esto está mal, le ayuda a formar su conciencia. Él quiere que estar protegido porque hay gente que, digamos, yo entre más conozco un poquito la fe, hay gente que está metida en cosas y más. rarísimas. Y lo que menos quieres es que tu hijo, obviamente tú no sabes quiénes son, pero quieres que el alma de tu hijo esté protegida. Entonces
un poquito, pues lo menos que puedes hacer, lo menos que puedes hacer por tu hijo es bautizarlo, ya que él o ella decida más adelante si se confirma o no se confirma, es otro boleto. Pero tú quieres que viva con el Espíritu Santo, que viva protegido por el Espíritu Santo después de todo lo que hay en este mundo, ¿no? O sea, yo a veces creo que hay una mala decisión y después hay otra mala decisión y tú dices, pero ¿por qué parecería que esa persona toma una mala decisión y después otra mala decisión y otra vez? Y de repente te das cuenta y dices, pues que pues no tiene la claridad de sus decisiones y quizá no le falta desarrollar, primero no está bautizado, quizá a veces, y a veces le falta conocer más a nuestro Señor, por eso pues se mete en un problema y después en otro y después en otro porque no hay paz en su corazón para tomar una decisión y la ayuda del Espíritu Santo sí es real, sí es real. Entonces, por más que quiera Total. ayudar Dios, si tú no le abres el corazón, no, es bien difícil. Bueno, esa es mi Así es. teoría, Así quién es. sabe. Ujú. Total. Yudelka abrió el micrófono. Sí, que eso es un tema a sí mismo, un tema que se coge más tiempo para debatir Ujú. sobre el bautizo, es cierto, porque yo misma estoy en los sacramentos, quiero decir, estoy tratando de ahora de dar el paso de casarnos por la iglesia. Quizás muchos dirán, ay, ¿por qué no te casaste antes con 30 años de matrimonio? Pero para mí, la hostia, el cuerpo y la sangre de Cristo, es algo tan sagrado que yo decía que hasta que yo no esté pasando por un proceso junto con mi esposo, que estemos más firmes en la fe y de lo que es el sacramento, yo no me quería condenar o no me quiero condenar. Mejor digo, Señor, perdóname, pero te recibo sacramentalmente. Yo sé que tú estás en el Santísimo del altar y no pudiendo comulgar. Carnalmente, espiritualmente lo hago. Porque yo no quiero, me siento como que el cuerpo y la sangre de Cristo es algo muy sagrado. Es tan sagrado como para uno decir, ah, lo tomo porque me casé por la iglesia, para que me vean en la fila tomando la hostia. No, es algo como que yo lo quiero hacer o lo queremos hacer que sea de corazón, que ah, claro está, somos humanos, somos pecadores, pero que cuando lo haga con esa firmeza de que es para trabajar, de que el Señor trabaja en nosotros y tratar siguiendo caminar derecho en la fe. Amén, Esa, esa es mi opinión. Y amén. así que me ponen en sus oraciones, Vale. porque me acuerdo que el padre, el que fue con nosotros a la gira, ¿se acuerda? Ay, allá a México, Ricardo, dijo que el que duerme con el esposo sin estar casada duerme con el enemigo. Yo dije, ay Dios Ay. mío, Ha de haber sido yo creo que el padre Lázaro, o el sí, ese padre, mismo, el padre, en ese mismo, sí, sí, ese mismo. Entonces, y ahí me sembró la semillita, me lo topé en un retiro, y ahí fue que me lo dijo en el retiro de la Virgen de la Medalla Milagrosa, de la Milagrosa, no, de la coronilla, ahí en Qué Filadelfia. bien. Entonces yo dije, bueno, yo no quiero seguir durmiendo con los enemigos, pero a pesar de que yo trato, a pesar de que no tengo ese sacramento, pero trato de que el Señor me ayude cada día, vivir en su amor, en su gracia amén, y en su misericordia. amén, Amén. Amén. Qué amén. bonito. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir por Buenas allí? noches. Buenas noches. Gracias, John Jairo, por otra plática excelente. Buenas Amén. noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Este, yo pienso que el bautismo es bien, bien importante cuando uno está pequeño. El bautismo nos borra el pecado original y Ujú. nos hace hijos de Dios, Así es. porque entra en nosotros el Espíritu Santo. Es bien, bien importante porque como padres tenemos la obligación de
de guiar a nuestros hijos en la fe. Y entonces, si tenemos fe en la doctrina católica y somos católicos de verdad, vamos a bautizar a nuestros hijos, Así ¿verdad? Les es. vamos a inculcar nuestra, nuestra fe católica, porque si lo dejamos, o sea, si lo dejamos nosotros que ellos decidan cuando estén grandes, entonces, ¿qué fe tenemos? O sea, qué es lo que estamos practicando? El bautismo es bien importante porque, bueno, lo digo por experiencia propia. A mí me bautizaron, bueno, me bautizaron de escondidas cuando era bebé, porque de escondidas de mi papá, porque mi papá quería unos padrinos y mi mamá quería otros padrinos. Entonces me llevaron de escondidas a bautizar. Incluso el sacerdote fue el padrino mío. Pero vean la importancia del bautismo, porque a través de mi vida, o sea, yo crecí en una familia de católica, pero de tradición. Vea la importancia del bautismo. Yo anduve y tengo la mayoría de familia mía por parte de mi mamá. Bueno, de mi papá no, nadie practicaba ninguna clase de religión. Bueno, éramos católicos de, de tradición nada más. Y por parte de la familia de mi mamá, todos eran de diferentes religiones. Ellos me invitaban a mí y yo anduve por todas, adventistas, testigos de Jehová, eh, protestantes, pero a mí no me llamaban la atención, ¿verdad? Incluso mi esposa era protestante antes y con ella yo iba a la iglesia también, pero a mí no me llamaba la atención. Pero resulta que mi esposa ella empezó a ir a la iglesia católica y después, pues ya ella se hizo católica y bueno, nosotros recibimos, ella recibió todos los sacramentos en el sacramento del matrimonio, bautismo, confirmación el día del matrimonio. Y yo recibí, bueno, para el sacramento de confirmación hay una preparación, porque a mí me tocó prepararme. Y lo mismo para el matrimonio, ¿verdad? Pero el bautismo es muy, muy importante. Todo tiene que ver con la fe que nosotros tengamos. Y lo mismo es el resto, ¿verdad? Porque si tenemos fe, vamos a creer en si de verdad somos católicos, tenemos fe, vamos a creer en todo, en lo que la iglesia nos enseña. Sí. ¿Verdad? Creer que en la Eucaristía está Cristo, porque Él fue primero antes de los relatos, antes del Nuevo Testamento. Yo escuchaba una prédica hoy que decía que la Eucaristía, cuando Dios instituyó la Eucaristía, empezó el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento, porque, o sea, los protestantes dicen que ellos son bíblicos, pero la verdad es que el Nuevo Testamento empezó cuando Dios instituyó la Eucaristía. Si tenemos fe nosotros, creemos que Cristo está ahí, ¿verdad? Todo viene por fe, porque esperamos a veces ver milagros para tener fe, y si tenemos fe vamos a ver milagros. La fe no es producto de los milagros son producto de la fe. Y para nosotros es muy importante la fe, tener fe y fe en nuestra fe católica, ¿verdad? Amén. Porque de ahí viene, de ahí viene todo, de ahí viene todo y ser humildes y realmente ser obedientes a las enseñanzas de la iglesia. Esa es Amén. mi opinión. Bendiciones para Muy todos. bien. Gracias, gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias por tus palabras. Bienes. Bueno, creo que podemos ir culminando con la oración. Ah, no, tenemos a Carmen. Raquel, bienvenida. Buenas noches, buenas noches. Es muy bonita la práctica de hoy, de mucho aprendizaje, y quisiera emitir mi opinión en cuanto a cómo yo interpreto el bautismo. Para mí, el bautismo es esa llave que nos abre a un conocimiento pleno del Señor, porque nos hace hijos de Dios. Por medio de ese sacramento, nosotros nos iniciamos
y empezamos a abrir nuestro corazón al conocimiento, a la necesidad y la sed de Dios. Eh, ¿Por qué no? Yo soy partidaria de que los niños desde pequeños sean bautizados, porque sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora, si nosotros dejamos al tiempo para darle esa iniciación cristiana a nuestros hijos, con el bombardeo de la inteligencia artificial y de todo lo que es el Internet hoy en día, llevamos mucha desventaja los padres. Entonces, cuando lo bautizamos pequeño, es más fácil para nosotros poderlo guiar y dirigir en el camino de la fe que dejándole a que ellos crezcan y decidan, como he oído decir a algunos hermanos: "Ah, no, cuando mi hijo tenga conocimiento, que elija la religión que él quiera". Entonces ahí es donde yo le explico muchas veces que no es cuestión de religión, es cuestión de una fe y de los fundamentos que Cristo nos enseñó a través de su palabra, y que para que uno empezar en un camino que nació 500 años después de Cristo, cuando podemos tener la base sólida desde los inicios de la fundación de la iglesia. Y entonces, eh, si nosotros no somos bautizados y no tenemos esa conciencia, no podemos eh, crecer en nuestro conocimiento, y no podemos dejarnos guiar libremente con el enfoque a la Santísima Trinidad y a todas las riquezas que nos presenta nuestra Iglesia Católica. Amén. Amén, Sí. amén. Ujú. Por ejemplo, cuando uno hace la exégesis bíblica, uno descubre que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, pero ¿quién bautizó a los discípulos? No hay un texto que hable que Jesús entró al río Jordán, bautizó, no. Jesús llegó y les dijo: reciban el Espíritu Santo, Ujú. ¿sí? Y ahí es donde hay un reconocimiento del bautismo que le hace Jesús a sus discípulos. Por eso más adelante, cuando Saulo se convierte al cristianismo, él pide a Bernabé que lo bautice. Y ahí está, Pablo sí fue bautizado con agua. Por allá en otro relato también hay un discípulo que iba, un hombre, el eunuco, y él también, acá hay agua, bautízame. Entonces empieza todo comienzo sobre este hermoso sacramento del reconocimiento de que si me bautismo empiezo a conocer más de Dios, más de Jesús y más de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces realmente nos encontramos con muchas enseñanzas bíblicas sobre este sacramento. Y están todos. En la Biblia, si uno escudriña, descubre los 7 sacramentos. ¿Sí? De, obviamente, que Jesús hizo presente estos sacramentos para la iglesia. Entonces, creo que no hay más preguntas. Podemos entonces ir finalizando esta enseñanza de hoy. Los invito para que coloquen su disposición y escuchemos esta oración. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, porque has resucitado a tu Hijo y lo has encumbrado hasta tu diestra en el cielo. De este modo, has suscitado en nosotros una gran esperanza y has abierto camino a las aspiraciones de nuestro corazón. Te pedimos, Señor y Padre nuestro, que sepamos ver tu claridad en los acontecimientos, que podamos ver tu huella en todas las cosas, para que no se apaguen ellas en nuestro corazón y se vea libre para remontarse hasta ti. Ayúdanos, Dios y Padre nuestro, a buscarte en el dolor y en la adversidad, a descubrirte en el gozo y en los placeres que tú nos presentas en la vida.
a sentirte cercano en los que sufren y tienen hambre, a mirarte con amor en el pobre y en el marginado. Danos tu espíritu, oh Dios, para construir una vida y un mundo más hermoso, donde todos puedan vivir en armonía como hermanos, donde todos puedan llegar a conocerte y en todos viva la esperanza de tu gloria por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Y que el Señor Amén. Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo, Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Un Dios abrazo los grande bendiga a para todos todos. en la distancia. Cuídense mucho. Buenas Muchas gracias. noches y gracias una vez más. Gracias. Muchas gracias. Hasta la Buenas próxima. noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias a todos.